Hola, en esta presentación voy a usar el formato japonés Pechakucha 20×20 para hablaros de una de las técnicas de programación que juegan un papel más importante en las aplicaciones profesionales. Estas son las técnicas de persistencia de datos o mapeado objeto relacional ORM. En la actualidad, en una aplicación conviven dos modelos de datos principales: la programación orientada a objetos, que se hizo popular a mediados de los 90 y que usa objetos como elementos fundamentales, y por otro lado el modelo relacional de bases de datos, surgido a mediados de los 70 y que utiliza tuplas como forma de almacenamiento de datos, para que estos persistan en el tiempo. El problema principal reside en que son dos modelos con funciones y características totalmente distintas. Los objetos generalmente son valores no escalares, es decir, no suelen variar en el tiempo, y además encapsulan dentro de sí mismos comportamientos a través de los métodos. En cambio, los sistemas relacionales suelen trabajar solo con valores escalares, es decir, enteros y cadenas, y además no pueden encapsular ningún tipo de comportamiento. Los programadores debemos convertir los valores de los objetos en valores simples antes de poder almacenarlos en la base de datos para conseguir la persistencia. Otros conceptos de la programación orientada a objetos, como es la herencia o el polimorfismo, son de más difícil tratamiento en los sistemas relacionales. Todas las técnicas de programación y herramientas que disponemos para realizar la transformación de un modelo a otro se conoce como ORM. Estas transformaciones pueden diseñarse específicamente para cada aplicación o se puede realizar el mapeado a través de frameworks específicos para ello. ORM es una capa intermedia entre los objetos que tenemos en RAM y la base de datos, y debe resolver las correspondencias básicas entre los tipos de ambos modelos. Por desgracia, el diseño de esta capa no es tan simple. Todos los sistemas ORM tienden a hacerse visibles de una manera u otra, reduciendo la capacidad de ignorar a la base de datos. Además, esta capa de traducción puede ser lenta e ineficiente, creando programas más lentos y que requieren más recursos que los que están escritos a mano. Para realizar esta transferencia de la memoria volátil a memoria permanente, en muchos casos compleja, han surgido sistemas de bases de datos que abandonan el modelo relacional y adoptan la orientación a objetos. Son los sistemas de gestión de bases de datos orientados a objetos. Con estos sistemas de bases de datos orientados a objetos ya no es necesaria la capa que realiza el mapeo, ya que los objetos serán guardados como tales en la propia base de datos. Con esto conseguimos eliminar la capa del mapeado, simplificando la aplicación y aumentando su rendimiento. Además, conseguimos dotar a nuestra base de datos de todas las características de las bases de datos relacionales y además los propios de la programación orientada a objetos, como son la encapsulación, el polimorfismo y otras características. Entonces, ¿por qué se siguen usando las bases de datos relacionales? Pues es muy sencillo. El modelo relacional surgió mucho antes que la programación orientada a objetos, y esta última sufre de carencias y limitaciones a la hora de realizar las consultas que en el modelo relacional no tiene. Los programadores se sienten más cómodos y seguros usando las clásicas sentencias de SQL o lenguajes de consulta derivados del modelo relacional antes que usando las bases de datos orientadas a objetos. Los distintos estados de un dato concreto en un programa son muchos y modelarlo adecuadamente a menudo es una tarea muy compleja. Por eso, a lo largo del tiempo han surgido muchas soluciones distintas para conseguir la persistencia. Estos son frameworks que facilitan la tarea de programación en general, ocultando la generación de sentencias SQL al programador. Con ellos ya no es necesario centrarse en el modelo de transformación de datos y permite centrarse en la lógica concreta de nuestro programa. Existen muchas y muy distintas herramientas de ORM para casi cualquier lenguaje, pero uno de los más extendidos y usado hoy en día es Hibernate para Java. Hibernate es una herramienta de mapeo objeto relacional para Java, disponible también para .NET, que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos XML o anotaciones en los bins de las entidades que permiten establecer estas relaciones. Hibernate tomará de nuestra aplicación todos los objetos que deban ser persistentes, transformándolos a través de mapeado XML a un formato comprensible por nuestra base de datos relacional. La clase principal en Hibernate es la clase Configuration, encargada del mapeo de todos los recursos necesarios. Una vez mapeados esos elementos, la clase SessionFactory permite compartir estos recursos con los distintos hilos de nuestra aplicación. Cuando ya tenemos la clase SessionFactory, ya podemos generar una conexión a nuestra base de datos a través del driver JDBC para almacenarlos en nuestra base de datos relacional. Además, Hibernate dispone de multitud de métodos para realizar las tareas más habituales en el mapeado.
Resumiendo, para el manejo de Hibernate lo único que necesitamos es crear simples objetos pollo, del inglés Plain Old Java Object, crear el mapeado XML correspondiente que describe la relación entre la base de datos y los atributos de la clase y llamar a una serie de APIs de Hibernate para guardar o cargar los objetos persistentes. Con esto ya da igual desde dónde se acceda a nuestra aplicación. Hibernate ha separado la lógica del negocio de las tareas de persistencia y nuestro programa ya es compatible con prácticamente cualquier sistema de bases de datos relacional. Hay que tener claro que Hibernate solo es una capa dedicada a la persistencia y a su vez es compatible con otros frameworks más complejos. Un ejemplo de este tipo de framework sería Spring, que también tiene su propia capa de persistencia, pero en muchos casos es recomendable incluir Hibernate dentro de Spring, ya que además de ser totalmente compatibles, las funcionalidades estarán mucho más optimizadas. Para finalizar, decir que el objetivo de Hibernate, y por extensión el de cualquier otro framework de persistencia, es el de evitar al programador el 95% de las tareas de programación, de persistencia de objetos. Por tanto, su uso en programas complejos evitará que fallezcamos en el intento de conseguir dicha persistencia. Seguramente Dalí no pensaba en computadores cuando pintó la persistencia de la memoria allá por el año 31, pero sintetiza a la perfección el objetivo del mapeado objeto relacional. Espero que esta presentación de los fundamentos de ORM les haya sido útil y en un futuro retomaré el tema con un poco más de profundidad. Un saludo y muchas gracias a todos.